Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las novedades que han surgido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchos temas que comentaros, todos estarán detallados en la descripción de este vídeo y van a ir desde la posible renovación, más que posible renovación de Fernando Alonso más allá de ese 2024. Tenemos que hablaros de la falta de compromiso, falta de entusiasmo, falta de ganas que hay dentro del equipo Alpine, o por lo menos así lo confirma uno de sus ex trabajadores más recientes, y varios otros temas que estarán, como digo, todos detallados en la descripción de este vídeo. Vamos a arrancar primero con el tema que ya os hemos comentado. Vamos a hablar con el tema de la renovación del equipo Aston Martin para Fernando Alonso. Esto lo ha confirmado Mike Krack, lo confirmó ya hace unos días en unas declaraciones en las que afirma que las intenciones del equipo Aston Martin es renovar a Fernando Alonso, siempre y cuando el piloto asturiano quiera seguir en la Fórmula 1, que por ahora, por supuesto, tiene todas las intenciones de continuar, seguirá con el equipo Aston Martin por lo menos a un futuro próximo. Esto se lo han preguntado porque sabemos que Alonso asegurados tenía 2 años, 2023 y 2024, por lo que al concluir la próxima temporada no tiene contrato, pero por parte de Mike Krack ha sido tajante. Le han preguntado sobre si ellos tienen la intención de renovarle y ha dicho que ni siquiera hace falta responder a esa pregunta. Esa es la respuesta que dice Mike Krack. Nosotros aquí os hemos comentado en muchas ocasiones que lo que siempre se ha hablado es que confirmado, oficial, lo que Aston Martin comunicaba es que tenía 2 años, pero se hablaba de que tenía 2 años más uno opcional. Sobre todo el opcional quizá es una forma de hablarlo en sentido de las dos partes queremos que sean 3, pero no lo hemos firmado. Es posible que sea de ese estilo. Básicamente 2025 Alonso va a estar sin lugar a dudas. 2023 ya lo ha competido, 2024 está firmado, por supuesto que lo hará, y 2025 yo no tengo ninguna duda. Yo la desgracia, lo malo para nosotros que somos aficionados a la Fórmula 1, y Alonso por supuesto sigue siendo uno de los mejores pilotos del mundo y por ende le queremos ver en la máxima categoría, la desgracia es que no sé 2026, aquí sí que no sé comentar qué es lo que ocurrirá con el piloto asturiano. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. 2026 realmente está lejano. Tiene 42 años ahora mismo Fernando Alonso. Es decir, ¿qué edad tiene en 2026 exactamente? Pues tendrá 45 años si las matemáticas no me fallan, que son 3 años más. 45 años ya. Nueva reglamentación. El problema es que 2026 es una ventana muy fácil de salirte. Y esto lo he comentado también con Hamilton, igual con él os lo digo, creo que es un punto muy bueno de marcharte, como lo era 2022. Quizá Alonso y Hamilton ya estaban claramente que querían seguir, pero 2022 hubiera sido una forma muy buena de marcharse, por ejemplo, para Sebastian Vettel y ahorrarse ese 2022. Lo único que quería comprobar si Aston Martin era capaz de hacer un coche ganador en ese 2022 con el cambio de reglamento. No lo hizo, se marchó, pero sí lo hizo Kimi Räikkönen. Räikkönen no probó esta nueva generación de monoplazas. 2026 no lo puedo asegurar. No es que, por supuesto, yo no tengo esa información, pero que me quiero decir, no lo puedo asegurar de seguro que Alonso quiere seguir, porque quizás ve que es una buena puerta de salida. Alonso se ha mostrado en algunas ocasiones, cuando ha hablado sobre ello, muy motivado con el cambio de motores que se vienen, con la llegada de Honda a Aston Martin, dejar de ser equipo cliente. Con ese sentido se ha mostrado muy motivado. Entonces ahí no sabemos. Lo que está claro es que 2025 lo va a correr. Esto es algo que se va a tener que confirmar, es algo que a lo largo de 2024 os lo comentaremos porque se tendrá que hacer oficial, pero que no tengo ninguna duda de que va a serlo, y si no lo acaba siendo me sorprendería muchísimo porque sería algo muy extraño. Tanto por Aston Martin están convencidos con ello, como por parte de Fernando Alonso por lo menos llegar hasta ese 2025. Por parte de Mike Krack también ha hablado incluso de los motivos por los que quieren seguir en Aston Martin, por los que hablan así de él, por los que hablan tan bien de él, porque siempre hablan muy bien de él, ya sea Mike Krack cuando sale a hablar, ya sea Tom McCulloch, ya sea Dan Fallows, siempre hablan maravillas. Entonces, sobre todo eso os lo vamos a comentar. Lo primero de todo, le hacían la pregunta sobre si quieren que Alonso siga, si tienen la intención de renovarle, y lo que dice es: no creo que tenga que responder a esa pregunta. Claramente sí.
esa es tajante la respuesta que da, y luego le preguntan que por qué ha cuajado también en el equipo Aston Martin, porque además desde el día 1 han estado siempre muy contentos con él. Y lo que dice es: creo que como equipo su forma de trabajar nos sorprendió desde el primer día. Creo que hemos ganado un piloto extraordinario, siempre constructivo. Cuando el coche era competitivo o más competitivo, obviamente era más fácil ser constructivo, es decir, a principios de temporada. Y esto es algo que siempre os hemos comentado, sobre todo la fortaleza de Aston Martin no destaca en que en las primeras carreras todo el equipo remase a una, todo el equipo estuviera muy motivado, todos se comentasen que dentro de la fábrica estaban echando hasta si hacía falta horas extra para acabar su trabajo porque estaban muy motivados. La fortaleza no está ahí, porque cuando los resultados llegan, todo es bueno y no te importa. La fortaleza está en que eso siguió pasando cuando los resultados eran malos, y eso es lo que comenta el equipo, eso es lo que comenta Mike Crack. Continúa para finalizar diciendo: tomemos el ejemplo de México. Para ambos pilotos, que fue la peor carrera claramente de Aston Martin, para ambos pilotos habría sido fácil coger los micrófonos y criticar al equipo o ir en contra de él, y probablemente también habría sido merecido, pero creo que las verdaderas cualidades del equipo y el carácter de ambos pilotos salieron a la luz en ese momento, y para mí ese es uno de los mejores momentos de la temporada como equipo, que hayamos conseguido mantenernos unidos en ese momento. Que por cierto, menos mal que Alonso, desde sobre todo la prensa británica, que han sido quienes siempre han intentado infundir ese rumor, menos mal que Alonso era considerado de pilotos que eran destructores de equipo. Y esto siempre se le ha considerado porque cuando estaba en la etapa de Renault, aparte de porque empezar muy pequeño, luego ganar los títulos, pues bueno, era la persona que había destronado a Michael Schumacher. No le criticaban tanto, pero sobre todo comenzaron a criticarle con aquel McLaren 2007 porque apoyaban a Hamilton. Me parece lógico que apoyen a Hamilton, pero infundieron un sentimiento por parte de Alonso que no era. No es un destructor de equipos. Aquel McLaren 2007 no lo destruye Alonso, no lo destruye Hamilton, lo destruyen desde dentro del equipo, desde el equipo McLaren, aquel Ron Dennis y demás. Pero independientemente de ello, que es algo que siempre se ha comentado y claramente no es la imagen de Alonso, esos son los motivos por los que desde luego quieren continuar con él, además de los deportivos. Es decir, extradeportivo, lo comenta una persona que rema hacia adelante, una persona que ayuda siempre al equipo, que está siempre involucrado, que quiere mejorar, que quiere progresar. Y en los deportivos, ha logrado Aston Martin 8 podios. Alonso tiene 8 podios esta temporada. Sacar vuestras cuentas de cuántos de esos podios los ha logrado Alonso y cuántos Stroll. No es por criticar a Stroll, y Stroll, sobre todo el final de temporada, lo ha hecho muy bien. Pero bueno, que Alonso nunca lo ha hecho mal, mejor dicho, en esta temporada. Stroll ha tenido momentos flacos. Stroll sin esos momentos flacos hubiera posiblemente Aston Martin habría quedado cuarto en el Mundial de Constructores en lugar de quinto. No es por culpa de Alonso que ha quedado cuarto en el Mundial de Constructores con el quinto equipo en el Mundial de Pilotos. Al revés, ha quedado Alonso cuarto en el Mundial de Pilotos con el quinto equipo en el Mundial de Constructores. Así que bueno, que esos son los motivos tanto extradeportivos como deportivos por los que Aston Martin tiene esa intención de renovar a Fernando Alonso. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar de algo bastante interesante, que es lo que os he comentado al principio del vídeo, es lo que hay también en el titular y en la miniatura de este vídeo. ¿Quién ha hablado acerca de Alpine y ha comentado la falta de entusiasmo y de ganas del equipo? ¿Quién ha sido? Ha sido Pat Fry. ¿Quién es Pat Fry? Pues Pat Fry era el jefe técnico que había en Alpine desde 2020, regresó al equipo Alpine porque ya había estado trabajando. Pat Fry es una persona que había estado trabajando en Benetton en su día, trabajó en McLaren, trabajó en Ferrari y regresó a Renault Alpine en 2020. Trabajó 2020, 21, 22 y en este 2023 se marchó. ¿A qué equipo se ha marchado? Se ha ido a Williams. Hasta aquí todo bien. ¿Por qué se ha marchado de Alpine? Que sabemos que esto fue algo bastante sonado, porque él decidió marcharse justo antes, además de que echasen, por ejemplo, a Otmar Szafnauer y demás. Pues ha hablado al respecto sobre esto en declaraciones que les ha dado a motorsport.com, y lo que ha dicho es que en Alpine falta entusiasmo y ganas por progresar. Que Renault, que es el principal problema, Renault, la marca, metió mucho dinero, pero en cuanto ya cumplieron objetivos de superar el quinto puesto que estaban consiguiendo, superar el sexto, quinto puesto y ser el cuarto equipo en ese 2022, desapareció la ambición. Y me recuerda muchísimo a los argumentos, a los comentarios, a lo que comentaba
Fernando Alonso con la ambición del equipo, que no veía ninguna ambición dentro de ese equipo por seguir progresando y por eso se marchó de ahí. Pues ahora lo ha comentado el nuevo director técnico de Williams, que ha dejado Alpine para marcharse a Williams, Pat Fry. Las palabras textuales os las vamos a leer, pero antes de todo esto os lo comento, ¿no? Para que sepáis exactamente quién es Pat Fry. Pat Fry es, como os digo, el nuevo jefe técnico del equipo Williams. Lo era de Alpine hasta su marcha justo antes del Gran Premio de Bélgica, que salieron toda la gente. Salió Otmar Szafnauer, entre otros. Pat Fry se marchó a él le querían que continuase porque confiaban en él. Pat Fry es una persona que entró en Benetton, que Benetton es el equipo precursor de Renault, que luego Renault fue Lotus, que luego volvió a ser Renault, que ahora es Alpine, pero Benetton fue la primera estructura. Benetton, por ejemplo, con aquel equipo ganó Michael Schumacher sus primeros títulos. En ese equipo estuvo Pat Fry desde el 87, desde 1987 hasta 1993. Luego se marchó a McLaren, luego tuvo una etapa larga también en Ferrari y regresó a Renault en 2020. Y ha decidido marcharse, como os digo, a lo largo de este año, a principios de temporada. Ahora ya sabiendo quién es, una persona muy buena, una persona que le tienen en muy alta estima, era de los mejores ingenieros, que os lo comentábamos aquí cuando Alonso estaba en Alpine, porque era de los mejores ingenieros porque todavía seguía ahí. El motivo de su marcha dice: miro hacia atrás a los 3 primeros años que estuve allí, en aquel equipo Renault, y mejoramos en Enston de una forma espectacular. Año tras año construimos un monoplaza mejor. Si pones los 3 coches, 2020, 21 y 22, si pones los 3 coches uno al lado de otro, cada uno fue un paso enorme respecto al anterior. Es mérito de todos. El equipo ha colaborado mucho. Creo que todo el mundo debería estar orgulloso de lo que hemos conseguido en esos 3 años. Supongo que volví a Renault pensando en volver a un lugar donde empecé mi carrera e intenté reconstruirla, y creo que lo hicimos muy bien. De un lejano 5º puesto pasamos a un sólido 4º, pero no sentí que hubiera entusiasmado o ganas de progresar más allá de ese puesto. Recordemos que a ese 5º puesto se refiere a 2021, donde consiguen ser quintos, pero están bastante lejos de Ferrari y McLaren, que eran justo el paso intermedio entre Red Bull y Mercedes. Estaba Red Bull Mercedes, McLaren Ferrari, y luego estaba Alpine, que competía con Alfa Tauri e incluso con Aston Martin, y Alpine consiguió quedar en ese 5º puesto. Al año siguiente fueron 4º, pero eso es lo que comenta, ¿no? Que a partir de ahí sentí que no había esa ambición dentro del equipo por ir más allá, como que daban por hecho que es imposible alcanzar a Ferrari, Red Bull y Mercedes y se conformaban con ser 4º. Y fijaros que ese conformarse, ¿dónde han quedado este año? Finaliza diciendo su primera parte de intervención diciendo: decidí a principios de marzo que quería avanzar, no quería quedarme sentado y no hacer nada, así que para mí era el momento de parar y seguir adelante. Los problemas de todo esto viene por parte de Renault, no es Alpine, que Alpine al final ni pincha ni corta. Alpine es simplemente la marca deportiva de Renault y es el nombre del equipo de Fórmula 1, pero la matriz es Renault. Ya sabemos, Luca De Meo, que muchas veces hemos hablado de ellos, que ya hemos visto en muchas ocasiones que podía estar interesados en vender Alpine, nunca se ha hecho oficial esto, al final nunca ha acabado ocurriendo, pero ya vendieron una parte a accionistas incluso. Entonces, ¿por qué es el problema de Renault? Pues lo que explica Pat Fry es lo siguiente: creo que como empresa no estaban preparados para presionar lo suficiente. Puedes decir querer ser el primero, pero la diferencia está entre decirlo y conseguirlo es monumental, como todos ya sabemos. Una cosa es decir algo y otra cosa es cumplirlo. Entonces, como tal, el destino del equipo estábamos a cargo, podíamos controlarlo, y creo que hicimos un buen trabajo. No estoy tan seguro de que a Otmar Szafnauer le diesen la oportunidad de hacer mejores cosas, porque hasta cierto punto creo que metafóricamente tenía las manos atadas, que eso es algo de lo que Szafnauer, que ya os he comentado que hay cosas que gestionó muy mal, pero eso es algo que él mismo ha comentado y a lo que yo le he dado la razón, que realmente no le han dejado tiempo para cumplir los objetivos. Continúa diciendo: pero como digo, creo que todo el mundo debería estar orgulloso de lo que conseguimos en esos 3 primeros años. Siempre es una pena abandonar un proyecto, aunque creo que en mi caso llegué tan lejos como pude. Así que esa es la falta de ambición que una persona que, lo digo así, que Williams es un buen equipo, es un equipo histórico, por supuesto, pero es un equipo donde este año ha quedado 7º y es su mejor resultado en años.
se ha marchado de Alpine a Williams. Ha confiado más en el proyecto de Williams, de James Vowles, que yo creo que con la llegada de James Vowles tiene un potencial increíble, y lo hemos visto este primer año con la mejoría que han dado, con los pasos que están dando para el futuro, que alguna vez lo ha comentado James Vowles y aquí os lo hemos hablado, y dejó a Alpine que estaba en una mejor posición, es decir, el punto de partida es superior, era más sencillo llegar ahí, pero esa falta de ambición es lo que peca en ese equipo. Y es lo mismo que decía Alonso, es lo mismo que comentó para su marcha y no le faltaba razón tampoco. Así que bueno, eso es por parte del equipo Alpine. Tenemos dos temas bastante interesantes y finalizamos con este vídeo. Os tenemos que hablar acerca de, primero, unas palabras de Toto Wolff, que ha hablado acerca de lo que fue la batalla frente a Ferrari y sobre todo la que libraron los dos pilotos que estuvieron en mejor posición en Abu Dhabi y fueron quienes libraron esta batalla en el circuito Yas Marina, George Russell y Charles Leclerc. Toto Wolff ha hablado acerca de la batalla entre Russell y Leclerc y ha comentado varias cosas interesantes, sobre todo ha elogiado a su piloto porque no tenían el coche para competir frente a Ferrari, comenta eso Toto Wolff, jefe del equipo, pero aún así Russell peleó, luchó, lo dio todo porque no le pasara primero Checo por retener lo máximo posible, luego lo dio todo por conservar la distancia frente al mexicano para conseguir quedar aún así en el podio y finalmente consiguió gestionar muy bien la carrera para quedarse en ese tercer puesto y que fuese suficiente para que Mercedes consiguiese el subcampeonato, algo que a principios de fin de semana parecía hasta complicado porque Ferrari venía muy bien, pero al final lo acabó consiguiendo Mercedes y Toto Wolff le da todos los méritos en esa última carrera, por supuesto, porque Russell ha tenido un año flojito y eso lo ha comentado el propio piloto, pero le da todos los méritos en esa última carrera de haberla hecho de forma espectacular. Y eso es así, Russell ha tenido un año muy flojo, ha quedado muy lejos de un compañero de equipo que ha quedado tercero, y Russell ya sabemos que ha quedado en ese octavo lugar en el Mundial de Pilotos, ha quedado bastante lejos, pero la mejor carrera que hizo fue cuando le necesitaron, porque Hamilton estaba fallando, ya sabemos, cayó incluso en Q2, bueno, fue eliminado en Q2 por su propio compañero de equipo y luego consiguió remontar solamente hasta un noveno puesto, que no pudo pasar a su noda en pista. El fin de semana donde Hamilton falló, Russell brilló, consiguiendo quedar en ese tercer puesto, gestionando muy bien la carrera y consiguiendo conservar ese subcampeonato para el equipo Mercedes, así que en ese sentido los elogios tiene toda la razón del mundo. Las palabras del jefe del equipo Mercedes son las siguientes: vimos a Leclerc y Russell pelear y creo que la conducción de George fue impecable. Fue muy bueno manejando las diferencias al final y la pelea con Ferrari es algo formidable para esas dos grandes marcas, un equipo que respetamos mucho y Charles condujo como un verdadero deportista en las últimas vueltas, que bueno. Yo lo de las últimas vueltas de Leclerc, ya sabéis que ya lo he hablado, para mí me parece una genialidad lo que hizo Leclerc, no le salió porque ya no dependía de él, pero lo que él podía hacer, lo que dependía de él, lo hizo de forma espectacular. Ya dependía de que Checo consiguiera o no abrir esa distancia, pero vamos, impresionante. Y eso sí que comenta al final Toto Wolff de la pelea entre dos marcas como Ferrari y Mercedes, que es muy positiva. Y desde luego, para empezar, todo lo que sea que Ferrari esté peleando en lo alto es muy positivo y me parece hasta bajo que esté peleando simplemente para un segundo puesto para la Fórmula 1, quiero decir, porque Ferrari es la Fórmula 1 necesita que Ferrari siempre esté peleando ahí arriba y si puede estar también Mercedes, por supuesto que también. Y para finalizar, lo último que os tenemos que hablar es con respecto al equipo Ferrari, y es que Frédéric Vasseur ha hablado acerca de uno de los problemas que ha tenido Ferrari a lo largo de 2023, que tanto se ha hablado, que tanto se ha comentado que ese era el principal problema que tenía Ferrari en cuanto a ritmo de carrera, y Vasseur dice que sí, pero que quizá a veces ese problema que tenían no era provocado por no gestionarlo bien. ¿Cuál es el problema del que estamos hablando? La gestión de neumáticos. Por lo menos eso es lo que dice Frédéric Vasseur. Por supuesto, da por hecho que al principios de año empezaron con una degradación muy alta en comparación contra sus rivales y que eso les perjudicó mucho en las primeras carreras, pero que con el paso de año lo fueron mejorando y había ciertos grandes premios donde los vimos que tenían una buena degradación de neumáticos y otra en la que fallaban un poco más. Lo que comenta Frédéric Vasseur ante esto es que desde luego sí, desde luego hay ocasiones porque dependiendo del circuito te puede salir perjudicial o no, pero que ya no era simplemente ser muy inferiores en esa degradación de neumáticos como sí que lo eran a principios de año, sino que quizá en esa carrera donde
quizá el problema se lo achacabas a la degradación de neumáticos, realmente era que Ferrari no tenía el ritmo y estaban los pilotos teniendo que llegar incluso a sobreconducir para poder pelear en una mejor posición de la que realmente ese coche estaba. Lo hacían muy bien los pilotos, pero esos neumáticos se degradaban más. No era la gestión de neumáticos, era que el ritmo no estaba ahí y al final eso se ve perjudicial en todo el ritmo del monoplaza. Eso es lo que comenta Frédéric Vasseur y me parece bastante interesante. Creo que, sinceramente, por mucho que diga esto, la degradación de Ferrari ha sido nefasta, aunque sí que es verdad que ha habido carreras donde el ritmo natural lo veíamos mucho más elevado y luego la degradación no era tan alta, como por ejemplo quizá podemos decir Las Vegas, como quizá podemos decir incluso Japón, que Japón fue una buena carrera en cuanto a degradación, mejor que Mercedes. Pero realmente, si fuese eso que nos comenta, no hubiera sido así siempre. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tenemos otros casos, como lo es México, que México en clasificación hacen primera fila los dos Ferrari y luego en carrera caen. Tenemos Brasil, que vimos el rendimiento que tuvieron, el de Leclerc no lo pudimos ver en la carrera porque tuvo el problema en la vuelta de formación, pero vimos que Leclerc hizo segundo en clasificación, pero luego el ritmo era nefasto también por la degradación, por la gestión de los neumáticos. Entonces, que aún así, aunque le intente sacar hierro al asunto, también es verdad que la degradación ha sido muy mala de Ferrari y es algo que deben de solucionar sí o sí el próximo año. Así que lo que dice Frédéric Vasseur es lo siguiente: no siempre hemos tenido problemas con la degradación en sí misma, en el sentido de que a veces tienes un problema con el ritmo y debes esforzarte mucho más para tratar de alcanzar ciertos rendimientos y explotar los neumáticos más de lo que te gustaría. Eso es lo que os explicaba. Sin embargo, cuando todo va bien, es mucho más fácil gestionar los neumáticos y hacer que duren más tiempo. También es cierto que a paso hemos ayudado a los pilotos a gestionar mejor los neumáticos. Es cuestión de detalles. En estas condiciones, cada pequeño detalle es crucial. Es crucial para el ritmo, la gestión de neumáticos y las decisiones para el fin de semana. Siempre se trata de detalles. No debes imaginar que Red Bull tiene una varita mágica con la que pueden dominar. Son pequeños detalles en cada aspecto y es ahí donde necesitamos ponernos al día. Así que eso es lo que explica Frédéric Vasseur, esa es su explicación acerca del ritmo y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete para seguir apoyándonos diariamente al contenido que realizamos y nos vemos en el siguiente, que nos seguiremos hablando de Fórmula 1.